Hola, buenos días. Bienvenidos un episodio más a Divorciarse a los 40, lo que nadie te cuenta. Hoy os traigo una invitada que me hace muchísima ilusión. De hecho, bueno, no la conozco en persona, pero bueno, tengo el honor de que haya querido compartir sus experiencias con nosotros. Porque, bueno, ella es Patricia Redondo y ella es digamos, la que dirige una comunidad de mamis divorciadas que se llama Empower Mom. Y claro, me hubiera encantado conocerla pues hace 5 años cuando yo me divorcié, porque yo me encontraba muy perdida, la verdad, bastante sola en este tema. Todavía yo no tenía amigas que se habían divorciado. Es verdad que yo tenía pues de muy de cerca lo que era el caso de mi hermana, pero claro, yo era un poco como que no me atrevía a dar el paso porque tenía muchísimos miedos y porque veía, bueno, que realmente era la única, así como en mi círculo de amigas, que estaba un poco en esa situación. Ni siquiera me atrevía ni a mencionarlo. Y luego yo misma, pues realmente no me veía capaz. Digo, pero ¿cómo voy a hacer yo sola? O sea, ¿cómo voy a tener una vida nueva sin mi marido? O sea, para mí era algo que hace años era impensable. O sea, me veía incapaz de tener una vida sin que estuviera él. Entonces, pues me parece que es una comunidad imprescindible. Me hubiera encantado descubrirla antes. Y bueno, y ahora pues que he conocido a Patricia y esta comunidad de Empower Mom, pues digo, como no, tengo que hacer una entrevista sí o sí. Así que nada, estoy encantada. Gracias, Patricia. Nada, Isabel, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Pues eso es ver, explícame un poco de qué se trata tu comunidad, porque he visto que dais, aparte de que, bueno, que en Instagram estás súper activa y das un montón de consejos y tips que me parecen, bueno, súper útiles y además muy divertido también con esa parte, ¿no? De sentido del humor, que es básica, imprescindible. Claro, es que aquí hay muchísimos temas de los que podríamos hablar, pero bueno, quería hablar principalmente de los miedos que tenemos Ujú. eh, cuando queremos o nos estamos planteando en tomar la decisión de divorciarnos. Pero una de las cosas esas es, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser capaz? ¿Cómo voy a poder tener una vida yo sola? O sea, independientemente, ¿no? De cuando tenía una pareja, un apoyo, un marido, ¿cómo voy a ser capaz de gestionar mi vida, ¿no? Si me divorcio yo sola. Entonces, he visto que, bueno, tenéis también en vuestra comunidad, dais ese apoyo a Ujú. un poco 360, o sea, a todos los niveles. Exacto, exacto. No solo como comunidad, sino que también hay servicios pues, de orientación, tanto a nivel pues, de abogados, como financiero, psicológico y todo eso, eh, que me parece Sí, fundamental. al final lo que he creado y me estoy reuniendo con un equipo impresionante es, bueno, como tú has dicho, ¿no? Lo que a ti te hubiese gustado tener cuando viviste tu situación, pues al final es también lo que yo hubiese necesitado cuando tuve que vivir mi proceso. Y cuando estaba en pleno proceso me dije, aquí hay una necesidad, me comprometo conmigo misma y con el universo a que cuando esté bien emocionalmente crearé un sitio donde las mujeres puedan encontrar el apoyo y que este proceso sea mucho más fácil. Y esa fue la semillita de Empower Mom, que lo hemos basado en 4 pilares, que son la parte legal, la parte emocional, la parte financiera y la parte de comunidad para no sentirnos solas. Yo siempre digo que es como las 4 patas que nos sostienen en esta nueva etapa de nuestra vida. Claro. Y aparte, pues lo que tú has dicho, todo el contenido que damos por redes sociales, también tenemos el blog, la newsletter, el canal de Telegram, bueno, muchos canales para poder llegar al máximo de mujeres posibles y que este trance o este paso en la vida sea mucho más llevadero. Sí, y sentirte también pues más acompañada.
¿no? Y te Exacto, ayuda muchísimo a ver que hay otros casos, que no es la única, que hay muchos casos. Cada totalmente. uno es diferente porque, ¿no? Algunos son, claro, las separaciones, algunas son mucho más traumáticas que otras. Ujú. Algunas, pues, necesitan un proceso todavía de duelo, ¿no? Suele ser, a lo mejor se rompe la relación y es algo más inesperado y tal. Y claro, eso de ahí tienes unas necesidades, ¿no? Hablábamos de miedos, de una serie de miedos, y en el otro caso, cuando ya es algo consensuado, ¿no? De la pareja, que ya llevas tiempo, pues que cada uno tiene un poco más su vida y que es algo como, como hablabas de un proceso, ¿no? Como mucho más largo que tú, pues poco a poco en el tiempo ya te has ido haciendo la idea y ya ha sido, pues claro, un cambio mucho más suave, no ha sido algo, ¿no? Ujú. Drástico o Sí. repentino, pues claro, no tiene nada que ver. La Eh, verdad es que yo siempre digo que hay tantas sí, separaciones como parejas, que cada caso es un mundo, pero sí que encuentras que hay como denominadores comunes mm, independientemente de cómo sea la situación, independientemente de si eres tú la que da el paso, si es algo más repentino o es ya tiempo que llevas procesando el tomar la decisión o si es que es la otra persona la que te dice hasta aquí la relación. Independientemente de cómo sea el caso, hay factores que nos unen a todas y con las que nos sentimos sí, identificadas. Y el poder hacer comunidad y no sentirnos como tú has dicho de, pues que me daba hasta vergüenza decirlo o sí, hablar del tema. A mí también, no teníamos como referentes o... Porque aunque cada vez hay más separaciones, divorcios, aún sigue siendo un tema muy tabú el hablar de esto. Y el claro. poderlo hacer en comunidad con otras mujeres que están pasando o han pasado la misma situación te reconforta y te da mucha tranquilidad. Sí, porque luego está mucho el miedo del que nos juzguen, ¿no? El que dirán. Ujú. El que dirán, el que, pues no sé, sabes que si me consideran, pues eso, mala madre, el tema, ¿no? Sobre todo el tema de los hijos, los que tenemos hijos, pues es lo que más nos preocupa. Normalmente, Ujú. el mayor miedo que tenemos es por el tema de los niños, porque yo siempre digo lo mismo, seguramente todos nos habríamos divorciado antes si no hubiéramos tenido hijos. O sea, los que hemos tenido hijos hemos ido alargando, alargando, alargando esa toma de decisión hasta que ya estás en un punto casi de, por supervivencia, ya me tengo que separar, ¿no? Porque normalmente lo intentas todo. Esto, Ujú. al no ser que haya una tercera persona de por medio, que entonces, claro, ya eso ya pues es otro tema, pero si no, siempre es verdad que estás ahí como intentando aguantar hasta que ya dices, bueno, ya casi es una cuestión de supervivencia, ¿no? Bueno, es que al final yo creo también que al haber niños, ya no solo eres tú, hay otras personas que dependen de ti y de, Mm, de esos dos adultos, ¿no? Y ya tomar la decisión sin niños es difícil. Una sí, ruptura siempre es difícil. Pero ya cuando hay niños es como, hay que estructurar muchas más cosas y el cambio de modalidad de relación también es diferente porque si no hay niños, tú por aquí, yo por allí, no tenemos por qué volver a tener sí, relación. Pero habiendo niños sí que hay que seguir teniendo relación. Entonces, no es tan fácil el dar el paso y también yo creo que es como mucho más las mujeres, creo yo, la necesidad esa de quemar todos los cartuchos, de quedarnos con hemos hecho todo lo posible, exacto, ya sí. no había más opciones para intentar arreglar esto Mm, o tirar adelante esto, sí. ¿no? Entonces, claro, una de las preguntas, esto, Estrella, que quería hacerte era, o sea, normalmente, porque tú has visto muchísimos casos, al final yo tengo mi experiencia, ¿no? Y la de cuatro amigas, pero claro, vosotros que sois una gran comunidad, ¿cuáles son los miedos más comunes, ¿no? Que tienen las mujeres cuando están pensando en, o planteándose el hecho de divorciarse o de separarse? Yo creo que hay unos miedos comunes independientemente de la situación que sea, como he dicho antes, estamos ante situaciones en que estamos hablando que hay niños,
Y yo creo que el mayor miedo es el sentir que cómo lo van a vivir nuestros hijos si les estamos rompiendo el miedo ese de romper la Sí, familia, sí. ¿sabes? El concepto este de siento que estoy rompiendo la familia. Sí, eso es como, porque sientes, normalmente cuando te juzgan por eso, ¿no? Te dicen, eres el que rompes. El que toma la decisión siempre es el que rompe la familia. Se considera de cara a la gente, siempre eres tú el que ha roto la familia, ¿no? Que no es así, porque siempre es una cosa de dos. Y muchas veces Y hay porque aquí en realidad, causas que la gente no conoce, porque al final una relación solo se conoce de puertas para adentro, y tú haces la toma de decisión, pero claro, la haces por una razón. ¿No? Entonces, eso de buscar al culpable no es así, porque al final son las dos personas, ¿no? no, y porque yo creo que también hay un No es cuestión de concepto buscar un de, culpable, pero claro, te no, 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 culpabilizan cuando eres claro, tú quien rompe la relación. exacto. Mm, Pero con el tema de los hijos, al final yo creo que aún socialmente tenemos el concepto de sí, la familia estandarizada de padre y claro. madre para toda la vida y cuando eso se rompe es como estás rompiendo la familia, Ujú. una familia normotípica que tenemos, aunque las cosas han cambiado mucho, aún está muy eso en mente. Y, y al final yo creo que es que en realidad nuestros hijos lo que necesitan son unos padres que estén bien, juntos o separados. Y el hacer ese cambio de chip, aún socialmente, creo que hay mucho recorrido por hacer. Sí, sí, sobre todo, bueno, también nos dicen que un poco para ver el lado bueno de esto, la parte positiva, es que los niños, cuando todavía son pequeños, que pues hasta la adolescencia, digamos, son como muy egoístas, ¿no? Y a ellos lo que realmente les preocupa es que ellos estén bien, es decir, que no cambie nada, ¿no? Entonces, por eso es súper importante no recalcarles el hecho de que papi seguirá siendo papi, siempre va a estar allí, mami Exacto. igual, es mami y siempre va a estar allí. Seguimos siendo una familia, ¿no? Aunque vayáis a vivir en dos casas diferentes y darles la seguridad de que van a estar bien Ujú. y de que ellos no son culpables de nada, porque muchas veces también la culpabilidad ellos a veces, aunque no lo expresen, ¿no? Se sienten, es como que ellos necesitan buscar darle la responsabilidad a alguien, Ujú. ¿no? Porque, claro, tienen esa necesidad porque no entienden el por qué y ellos se culpabilizan. Entonces, dejarles muy claro que ellos no tienen la culpa y de que va a seguir siendo una familia, o sea, que se les quiere exactamente igual. Pero bueno, partiendo de allí, no sé, Yo cómo creo que afrontar estos miedos. ¿Cómo los ese es el miedo afrontáis? principal y luego hay otros miedos como es la parte económica, el cómo podré salir adelante con la parte económica. Perdón. Estoy un poco mal de la garganta. Tranquila, si estamos todos igual. Yo llevo desde Navidad con la otorrino. Sí, siempre vienen estos ataques de tos cuando menos. Claro, la ley de Murphy. Justo hablabas del tema financiero. Mañana tengo una entrevista con Mara Olmedo para hablar de esto, de gestión financiera, que ella es una crack, la conozco de You Know House también, Ujú. y vamos a hablar esto, también para que nos ayude un poco a cómo gestionar toda la situación económica familiar, que es un tema también, es una de las cosas que más preocupan, ¿no? Exacto. Y al final afrontar los miedos, yo creo que es muy importante el tener la mente abierta. Mm, Yo creo que el tener una mente positiva es muy importante. El chip este de la única opción es salir adelante mm, es muy importante. Y también el que muchas veces saquémonos eso de puedo con todo, yo puedo sola. No, no podemos. Y a ya, veces el pedir ayuda está bien y es muy positivo, tanto para ti misma como para ayudar a gestionar a tus hijos esa situación, poderles acompañar de una mejor manera y también
para poder tomar mejores decisiones, porque en un proceso de divorcio emocionalmente estamos muy vulnerables y muy tocadas. Y si no tenemos una buena red de apoyo de profesionales especializados, el tomar buenas decisiones Sí, es que te vean complicado. desde fuera, ¿no? Exacto. Porque nosotras, es verdad, bueno, yo creo la mayoría, ¿no? Por lo que veo, salimos bastante desquiciados en el proceso de divorcio, porque claro, allí pasas, ¿no? Pues con muchos sentimientos, está, ¿no? El enfado, luego está la tristeza, luego, ¿no? Como que entra la nostalgia, si estás en un proceso difícil, ¿no? De acuerdo con la otra persona, pues claro, allí sale lo peor de cada uno, ¿no? Y entonces tienes como esos altibajos también emocionales muy fuertes, luego todas las presiones externas familiares de, ¿no? La abogada que te está diciendo que solicites, ¿no? La custodia total porque patatín patatán, los padres que te dicen tal, la amiga que te dice porque entonces yo creo que lo mejor es lo que dices tú, pedir ayuda, sobre todo hacer terapia psicológica. Para mí yo creo que es algo fundamental para tú poder mantener tu propio equilibrio y tu Sí. propia paz, porque al final hay que hacer ahí un Y proceso elegir también una de buena pareja reconciliación, no también. solo con la otra persona para poder gestionar las cosas, ¿no? De perdonar y tal, sino a ti misma, ¿no? Totalmente. En paz y de perdonarse a una misma y tal, para poder, ¿no? Reconstruir y para poder iniciar, porque si no, o sea, no estás en condiciones mentales ni para tomar las riendas de esa situación de tu nueva vida. Entonces, si estás al lado de profesionales que te pueden ayudar y que ellos lo ven desde un punto de vista neutral y lo Ujú. ven desde fuera, ¿sabes? Pues yo creo que es muchísimo mejor, porque Porque nosotros, estos profesionales no tienen la carga emocional que tienes tú. exacto. Claro. Sí, Y creo que es muy nosotros o incluso importante. nuestro entorno, ¿no? Porque al final también en un divorcio se ve, no solamente nos afecta, que se habla muchas veces, ¿no? De la pareja, sino y de los hijos, afecta a todo lo que te envuelve, ¿no? Sí. Familia Bueno, y es que amigos. al final yo creo que un divorcio no tenemos que perder de vista que es salir de nuestra zona de confort, porque yo Mm, siempre digo, aunque la situación no fuera la mejor en la que estábamos, es salir de nuestra zona de confort. Y eso te descoloca mucho. Y en esta situación de divorcio, encima es que tienes que reconstruir casi todas las facetas de tu vida. Desde reconstruirte a ti misma, como en la parte profesional, has de hacer es que has de hacer una claro, revisión toda la constante. logística se complica mucho. Y luego el tema, o sea, claro, ¿qué más miedos hay, no? El tema es, supongo, el tema, esto lo que hablabas del tema económico. El tema económico, porque hay un problema aquí de conciliación, dependiendo de cómo sea el tipo de custodia, pues es que el sistema no está montado para que podamos conciliar, entonces se complica el tema. Mm. Y también yo creo que uno de los miedos que tienen muchas mamás es cómo voy a hacer yo, o sea, el tema de las custodias y el tema o del régimen de visitas, de cómo voy a poder estar yo un fin de semana sin mis hijos o cómo voy a poder estar yo una semana sin mis hijos. Creo que es un momento en el que hay que trabajar mucho el reencontrarte contigo misma y el mimar esa parte de mujer que muchas veces hemos dejado olvidada. Sí, totalmente. Porque, bueno, eso también lo comenté, creo no sé si lo he comentado en la presentación. Claro, tú cuando estás, ¿no? En un matrimonio, en una vida familiar, con tu día a día, tal y cual, sobre todo cuando tienes hijos, pasa eso que eres madre, ¿no? Eres mujer eres, pues dependiendo de lo que trabajes, X puesto, ¿no? Y es como que nosotras nos dejamos muy abandonadas en tercer plano, porque primero por delante está lo otro, ¿no? Que es lo más importante. Sí, Entonces, yo creo que también esa parte de cuando tú te divorcias, la parte positiva es que vuelves a tener un tiempo para ti,
¿no? Y para redescubrirte, y es una ocasión también muchas veces, pues eso, para reinventarte también, para empezar a cuidarte y para verte como mujer y como ente tuyo propio, independientemente de, ¿sabes? Madre o mujer o... Y quiero, Entonces, esa parte nos queda muy olvidada, sobre todo a la hora de tener hijos, porque si no tienes hijos, no. Pero cuando no. tienes hijos, es verdad que quedas tú muy, no, pues al final no tienes tiempo eh, para eso. Y ya no solo en los casos, porque sí que por norma general hay una custodia compartida o hay un régimen de visitas. En el caso de las mamás que nos toca, como es en mi caso, el vivir la maternidad en solitario porque la otra persona se desentiende. A la eh, custodia completa, ¿no? yo tengo custodia Vamos. completa y no Sí. hay régimen de visitas porque no, Bueno, porque sí, el padre no, vamos, no ejerce. no ejerce. Entonces, incluso en esos casos, Hmm. para mí el divorcio también me ha servido para cuidar mi faceta de mujer, tener bien Para claro. darte cuenta, porque quizás antes no eras consciente de eso. Porque ha Exacto, sido progresivo, claro, no es de repente, progresivamente, te vas ¿no? dejando, Exacto. sí, Vas cogiendo y ese rol, ¿no? exacto, Y el tuyo como mujer pues se queda ahí como en se el queda. olvido. Y al principio del divorcio, en el primer tiempo o tras el divorcio, pues vas en piloto automático y no te paras a mirarte, a pensar en ti, en ver qué necesitas. Llega un momento en que todo empieza a encajarse y haces esa mirada hacia adentro y te das cuenta de que es necesario reconstruirse, es necesario cuidarse, porque yo digo muchas veces que si nosotras estamos bien, todo está mucho mejor. Es que cuando nosotras cuidamos nuestra parte de mujer, es mucho más fácil ser mejores madres, es mucho más fácil ser mejor ejemplo para nuestros hijos, es mucho más fácil ser mejores en nuestra vida profesional. Es clave No, eso. repercute positivamente en todas las áreas de tu vida. Exacto. Claro, es que desde la seguridad y la fortaleza, no de una misma, pero bueno, esto tanto, ¿no? Mujeres como hombres, claro, estás mucho más eso, fuerte, preparado para gestionar lo que venga, o sea, para disfrutar lo bueno y para gestionar lo malo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, o sea, es físico y mental. Pues eso es súper importante también todo el tema, aparte, ¿no? Que ahora sí que está muy de moda todo el tema de la meditación, porque cada vez, ¿no? Se descubre que es más beneficioso, ¿no? Y necesario el, que dices tú, parar el piloto automático y simplemente, ¿no? Respirar y hacerte presente, ¿no? En tu propio cuerpo y eso ya es una carga, solamente hacer eso, no sé, aunque sea 10 minutos al día, está demostrado, ¿no? Que es una carga para tu sistema inmunológico Ujú. y para luego poder ser mucho más eficiente también mentalmente, o sea, para todo. Y eso es algo que hasta ahora, cuando alguien, por ejemplo, hablaba de meditación, no de yoga tal, es como que pensamos, es un friki, está pirado, ¿no? Es como, bueno, es un poco rarito, pero es que hasta hace 2 días era así. Ya, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es un buen comienzo porque muchas se preguntarán, bueno, ¿y qué tengo que hacer para cuidar ese lado mío, ¿no? De mujer que dices eso, pues, no sé, para empezar a hacer ejercicio, ¿no? Alimentarse Bueno, has de bien. encontrar, yo creo, yo siempre digo que primero hay que hacerse muchas preguntas a una misma, que a veces nos preocupamos mucho cuando nos separamos de hacer nuevas relaciones, conocer a gente, tal. Stop. ¿Te conoces a ti misma? ¿Sabes lo que quieres? Que yo creo que es muy importante el hacer primero ese trabajo interno para conseguir también mejores relaciones hacia afuera. Es que al final ya no hablo solo de relaciones de pareja, también con nuevas amistades o nuevos círculos. Tener muy claro qué vida quiero tener y ir descubriendo o retomando esas cosas que me gustaba hacer. Y a veces
tenemos que ser también realistas, que depende de la edad de nuestros hijos, pues podemos dedicarle más tiempo a esa faceta de mujer o no. Yo cuando me separé, que mis hijos tenían 3 y 7 años, no podía dedicarme el mismo tiempo que ahora que tienen 10 y 15, ¿vale? Entonces, sí que vas viendo que puedes ir dedicando un poquito más de tiempo a esa faceta y ir haciendo esas cosas que te gustan. Que Es verdad, los hobbies que has abandonado, cosas que te gustaba hacer, que has Claro, dejado de hacer, ¿no? O sea, ese sería, por ejemplo, una de las cosas que podríamos hacer, empezar ¿no? por ahí. Sí. Y para mí fue clave también, muy importante, y yo lo recomiendo muchísimo hacer, el pararse y pensar qué vida quiero tener. Porque luego cuando hay que tomar decisiones o no sabes qué hago esto, lo otro, qué escojo esto, lo otro, vuelve a esa pregunta. Claro, es que es ¿Qué verdad, si no tenemos claro lo que queremos o no, ¿no? O unos objetivos que están muy alineados, porque al final es hacerse las preguntas adecuadas Claro, y a partir de ahí, pues estableces construir un otra vez. poco el objetivo de lo que te gustaría, al menos para lo que hagas ir encaminado hacia eso, Es que cómo ¿no? vamos a reconstruir, a reescribir nuestra historia si no tenemos claro hacia dónde queremos ir. Hmm, Así que primero claro. tenemos que saber qué queremos, cómo lo queremos y qué es lo que nos Claro, gusta. es que hablamos mucho de objetivos en el terreno laboral, ¿no? Pero en la Siempre, vida de también. metas, de objetivos, del proceso, de tal. Y luego, es verdad, en temas así como tú dices, o sea, yo creo que Ujú. acabas de dar un poco con la clave, que es que no lo hacemos. Pero claro, No, deberíamos hacerlo exactamente igual que lo hacemos en el ámbito laboral. exacto. Sí. Perdemos Porque menos luego tiempo. vamos por ahí dando tumbos perdidos y es Claro. porque realmente no actuamos como pensamos, ¿no? Exacto, Y luego te frustras. exacto. Porque tienes ahí un montón de cosas que no has resuelto de base. Ujú. Luego, otra cosa que es importante también y relacionándolo con el tema hijos, independientemente de la edad que tengan, el trabajar mucho la comunicación. Mm, Si nosotros queremos que toda esa gestión, todo acompañarlos, tal, la comunicación es muy importante. Y la comunicación no pasa solo con preguntarles y que ellos nos digan. Si nosotros queremos que nuestros hijos compartan, nosotras tenemos que compartir. claro, Muchas veces hay muchas mamás que dicen, no, yo salgo de mi habitación, me pongo la sonrisa, todo está bien, para mis hijos todo está bien. No, para tus hijos todo no está bien. Tienen que saber también cuando mamá está triste o mamá está preocupada o mamá está cabreada, porque al final estamos hablando, se habla mucho ahora también, igual que lo de la meditación, con lo de la gestión sí, emocional. sí, Y nuestros hijos aprenden por imitación, por nuestro modelo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sepan gestionar emociones, si nosotros queremos que nuestros hijos sepan identificar emociones, puedan expresarlo, sean comunicativos, tenemos que empezar por serlo nosotras. No pasa nada porque nuestro hijo sepa, estoy triste porque, a ver, que mm, el tema de la separación, pues me da pena también, ¿sabes? sí, Está bien que lo sepan, que compartamos esto, porque esto dará pie a que ellos puedan decir, pues yo también estoy triste, pues hoy estoy bien. Si no compartimos esas cosas, sí, que exterioricen y que expresen todo lo que sienten, porque si no luego somatizan también. Yo, por ejemplo, me pasó mucho con mi hija. Mi hija debutó en diabetes después del divorcio, pero antes de eso somatizó, pues me acuerdo que tuvo un eczema, estuvo como con eczemas por el cuerpo y tal, como la piel muy, pues esto, ¿no? Como que le salían como muy erupciones y tal. Y luego también estuvo una semana como que no veía, haciéndole pruebas de televisión. La niña no tenía nada, o sea, era un bloqueo emocional que tenía, claro, es ¿sabes? que En el primero colegio también nuestro de estuvo muy dentro bloqueada. tiene que estar Y luego lo de equilibrado. la diabetes. Es verdad que si no hubiera tenido una predisposición genética, pues no hubiera, se le hubiera activado, pero fue eso. O sea, fue ese, para ella que fue muy duro, ese disgusto y ese impacto que hizo
que debutara, ¿no? Poco después. Quizá lo habría hecho igual, seguramente, pero a lo mejor habría hecho a los 30 años. O sea, entonces es importante eso. Yo creo que es muy importante y también, ya no solo en los primeros momentos del divorcio, luego ya más adelante, pues porque se van sucediendo situaciones y si nosotros queremos... Y acabamos llegando a la adolescencia y si queremos que nuestros adolescentes también sean comunicativos con nosotras y podernos evitar muchos problemas, pues la comunicación es clave en todas las relaciones y con nuestros hijos también. Y es la manera también que tenemos de poderles acompañar. Es que no podemos, que no pasa nada porque nos vean llorar, no pasa nada porque Sí, sepan que estamos tristes o porque, chicos, nos tenemos que apretar el cinturón porque económicamente lo estamos pasando mal y no llega, pues arrimemos todos el hombro. sí, yo creo que ellos también que tomen conciencia, o sea, que sean conocedores de las cosas, ayuda. Porque si no, es también lo que comentamos, a veces si no piensan que algo, pues yo qué sé, a lo mejor ellos son culpables de algo o yo qué sé, se hacen ideas en su cabeza de cosas que Claro, es son que muy si no lo reales hablo, y que tú le exacto, ayudas mucho. Cuando le pones palabras a las cosas, exacto. ¿no? Y a los sentimientos, eso a ellos es como que les tranquiliza, le quitas ese peso, ¿no? De tenerlo que encontrar por sí mismos. Es que al El... final, si no lo hablas, se montará su Sí, película. Y exacto. normalmente cuando uno se monta una película, es mucho más catastrófica que la realidad. Sí, bueno, es que no es real, ¿no? Ya lo dicen, ¿no? Por un lado tenemos nuestra mente, que siempre nos ya que, claro, esa mente está ahí con muchísimos, al final, prejuicios y, bueno, ¿no? Intoxicada de eh, las creencias que a lo largo de los años, desde la infancia, ha sido sumando, 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 y hemos generado eso ahí en nuestra mente y una serie de patrones de comportamiento que luego es súper difícil o, ¿no? Incluso que ya nunca puedes cambiar o no cuesta muchísimo. Entonces, pues yo creo que esto es lo mismo. Les ahorras, ¿sabes? Que ellos se vayan, no sé, creyendo cosas que no les van a beneficiar. No, claro. Igual que también la importancia de, yo cuando he hecho terapia con coach, con psicóloga, mis hijos lo han sabido. Hoy tengo terapia. Si no les explicaba lo que decía en terapia, pero lo que hablaba en terapia, pero bueno, pues luego ellos me preguntan cómo ha ido la Mm, sesión tal bien. También así ellos han normalizado que cuando yo ellos han ido al psicólogo para ver que estuviesen llevando bien el proceso y tal, y no ven como algo malo o algo que me estás haciendo ir aquí, el tema de ir al no, es psicólogo. que yo creo que todo es desde la naturalidad, es lo Exacto. mejor, ¿sabes? Porque, bueno, no, o sea, quitas, desdramatizas, ¿no? La situación Exacto. e intentas, pues eso, poco a poco con la naturalidad ir normalizando algo, ¿sabes? Que está Ujú, ahí, que es totalmente. tu nueva situación, tu nueva vida y que ya está, es lo que es, o sea, no es ni mejor ni peor, es la que es y ya está. Diferente. Yo a mis Sí, hijos les dije, vamos a hacer nuestra familia a nuestra manera, seguiremos siendo una sí. familia a nuestra manera. Así que eso es lo que hemos ido construyendo con las circunstancias que nos han ido tocando llevar, ¿no? Al final. Mm. Bueno, entonces así en plan un poco en resumen, a ver, ¿qué consejos darías a, bueno, las mujeres que están en ese proceso de justo de toma de decisión o que están, ¿no? Empezando un proceso de divorcio, de separación, Ujú. a tener en cuenta? ¿Sabes? Como para, como estamos en una situación muy vulnerable en ese momento, como para empoderarte y decir, bueno, voy a coger las riendas de esto y voy a hacer esto, esto y esto. O sea, consejos Los que me vitales hubiese de gustado ese recordar. momento. Exacto. O sea, para que ya hacer como, ¿no? El resumen y que así los que nos escuchan se queden con eso. Vale.
Para mí el primer consejo, que sería en el momento de ya has tomado la decisión o ya te encuentras en la situación en la que hay que hacer toda la parte judicial del divorcio, primero tener una buena abogada o abogado especializado en derecho de familia. Eso para mí es fundamental. Sí. Y yo creo que también es clave el mente fría. Ujú. Emocionalmente en ese momento estamos muy tocadas, pero intentar, sé que es muy difícil, pero extraerse un poco de tu Sí, situación emocional para intentar tomar las mejores decisiones. Si tienes una buena abogada de familia, ya te sabrá guiar exacto. y conducirte para que ayudarte en todo ese Mm. proceso. Segundo consejo es que si tú emocionalmente no puedes sola, está muy bien pedir Pedir ayuda. ayuda. Pedir ayuda. Exacto. Y que muchas veces nuestra situación económica nos limita un poco en... Claro, dices, pero es que ahora voy a pagar un psicólogo que me va a costar un pastón cuando antes tengo que solucionar esto, ¿no? Todo el tema Claro. económico y todos los gastos que se me vienen encima. Sé que es difícil en Sé ese momento porque todos perfectamente, lo pensamos. y yo sé perfectamente esa situación Sí. porque te puedo asegurar que estuve un momento en el que no tenía ni para comer, pero a Mm, veces nos tenemos que, y es muy duro, nos tenemos que sacar ese orgullo. mm, Y si hay que pedir ayuda, recurrir a servicios sociales, yo fui a servicios sociales y sí, decir, me tenéis que ayudar, ¿sabes? sí. Porque sí que es verdad que si tú quieres escoger la psicóloga, que años después lo he hecho, ¿no? Quiero esta psicóloga y me la he pagado, pero si no, también hay recursos para poder tener apoyo psicológico cuando no estás bien económicamente. Yo en mi caso fui a servicios sociales y me dieron Ujú. apoyo psicológico. ¿Vale? Entonces, hay posibilidades. Vale. Y luego también apoyarte en comunidades, pues hay muchas comunidades que están divulgando para Mm, mujeres y tal, y en nuestro caso, pues en sí. Empower Mom que intentamos dar pues ese arropo emocional y de consejos para poder llevar este proceso. Tercer consejo, voy a dar 4 solo, ¿eh? Tercer Sí. consejo, el no olvidarte de que eres mujer. Ujú. Y irte priorizando y cuidándote, haciéndote esas preguntas de qué vida quiero tener y qué me gusta hacer, son esas cosas que me recargan pilas Sí. y conforme vaya evolucionando la cosa, pues irte dedicando un poquito más de tiempo, totalmente consciente de que cuando tus hijos son peques, pues tienes menos tiempo, pero intenta rascar el tiempo que puedas. Sí, aunque sea 10 minutos al día, pero dices, este es que es mi momento. Y ya Claro, está. Y luego pues ya, sí. incluso las que tengan que llevar la maternidad en solitario, que no tengan Mm, la custodia compartida o tal, se puede, se puede. Hay que ir mm. rascando y lo que dices tú, aunque sea 10 minutos, Y pues mira, pedir ayuda, si no, también. Oye, todos tenemos sí, un si hay padre red de o yo apoyo, una perfecto. vecina o una amiga, ¿sabes? Exacto. Que no sé, que claro, va por personalidad también. Yo también soy una persona que me cuesta muchísimo. O A mí sea, no también me pido cuesta ayuda, mucho no está, o pedirla. sea, me la ofrecen y la cojo, pero o No, sea, no, no, no pedir hace es como que falta. no. Pero hay que hacerlo, nos cuesta, pero sí, es cierto, es súper Exacto. importante. Y la cuarta cosa que me hubiese gustado también que me Mm, dijeran bueno, y que puse en práctica, la importancia de la comunicación con nuestros hijos. Nuestros sí, hijos necesitan saber la verdad, ojo, siempre sin caer en descalificaciones hacia la otra parte. Yo creo que ahí sí. se No, pierde la siempre desde el respeto y Exacto, luego nunca, nunca criticar a la otra persona que al principio, cuando estás así en el proceso que estás, en esa fase que estás muy enfadado, la otra persona está muy enfadada, ¿no? Eh, pues claro, puedes caer o caes en eso. O si no es tú, pueden ser otras personas también que sí, también. estén en contacto con los niños que en ese momento, ¿sabes? No, no, o sea, no, no es bueno para ellos por eso. Tragártelo todo y dar una respuesta, ¿sabes? Sin necesidad de criticar a otra persona. Yo creo que al Cuando los final niños te tenemos preguntan, que, siempre puedes responder de una manera pero al final, ¿sabes para esto de no la tener que verdad? descalificar al otro.
Claro, ¿sabes? Se pero puede hacer. al final esto no caer en las descalificaciones por mucho que y te tienes que morder la Sí, lengua muchas veces, pero al final, con el tiempo, lo que te da es una paz mental, sí, eso que ¿sabes? por una paz, Cabeza. una misma y un equilibrio interior. Y luego ya ellos, también hay que contar que son niños, que tampoco Ujú. les puedes explicar las cosas, no sé, como si fuera un adulto, ¿no? No, ellos Entonces, buscan ellos hay saber. cosas que aún no podrán entender, seguramente, y Ujú. que cuando ellos sean más mayores, pues ya lo comprenderán. Y Bueno, ya es que está. también conforme tus hijos Y van tú se lo puedes creciendo, decir esto al niño. yo en mi caso, que cuando me separé los niños eran pequeños, yo ha habido muchas cosas que no he contado, que no he hablado, y ahora que Mm, mi hija mayor es adolescente y que mis hijos no me han preguntado nunca, ¿eh? Nunca me han preguntado por qué os habéis separado, qué pasó, nunca no me han preguntado. Y hará unos meses que mi hija sí que, tras un directo que hice en Instagram, que hablábamos sobre cómo hablarlo con nuestros hijos y tal, y dije, mi hija nunca me ha preguntado esto y me viene y me dice, pues ahora sí que quiero saberlo. Y lo estuvimos hablando y tal, en la medida en lo que le podía explicar, porque cuando sea adulta sí que me apetece el explicarle todo lo que he vivido yo para que le pueda servir para ver si intentamos que no haga los mismos errores que yo, pero... claro, eh, y también supongo que para que entienda también muchas cosas de las que he tenido que vivir o de cómo soy yo. claro. Pero yo creo que conforme nuestros hijos se van haciendo mayores, también podemos irles abriendo esa puertita a nuestras vivencias, pero muy progresivamente y también viendo en qué momento están ellos y si están preparados para Mm. escuchar unas cosas u otras. Claro, pero por eso si nosotros tú hablas lo de la comunicación, cuando estás en modo escucha activa, realmente con ellos, ¿no? Y estás realmente pendiente de escuchar qué es lo que ellos tienen que decir, pues Ujú, entonces allí tú ya sabes, ¿no? Un poco ujú. te van dando también las pautas, sabes qué es lo que puedes decir, qué es lo que no, qué es lo que es dejar para más adelante o no, que es capaz en ese momento de, bueno, de Estar. percibir el niño, sí, Mm. entonces, bueno, Y que es un proceso. Yo creo que también una de las cosas importantes, porque muchas veces hay mucho sentimiento de culpa por mm, decir por qué tardé tanto en hacerlo o por qué me costó tanto tomar la decisión. Y también culpa por han pasado tantos años ya desde que me divorcié y aún no me siento bien y tal. Cada una necesitamos nuestro proceso, cada una es necesitamos verdad. nuestros tiempos. Están bien. Yo creo que lo importante, tanto en antes de tomar la decisión como en volver a estar bien, es que no nos estanquemos y que si ves que no avanzas, pedir ayuda, porque lo que no tenemos que permitir Mm, es quedarnos ancladas en un mal momento. ya. Hay que avanzar. Pero si es un año, si son dos, si Sí, son... porque el tema de los tiempos también, ¿no? Es Es que un es tema muy del que subjetivo. sí, mucha gente habla, ¿no? De que sí, de los 2 años, de periodos. Y no, porque al final es verdad, cada uno Y cada uno necesita. tiene sus Sí, circunstancias y hay exacto. muchas cosas que no dependen de una misma. Mm, Mm. sí, sí. Bueno, pues nada, dejamos ya aquí el episodio, ¿no? Para que no se nos alargue tantísimo. Y oye, pues un placer. Nada, me Igualmente. encantaría conocerte en persona y a ver si Pues podemos tener algún otro hablando de otro tema también. yo Y cuando yo quieras. encantada de, bueno, ya te sigo en Instagram, que es la plataforma así donde me es más cómodo, que siempre, pues, para seguir a toda la gente que me interesa. Pero bueno, pues muchísimas gracias y nada, estamos en contacto y espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto y cuando quieras repetimos, que a Mm, mí yo creo que el que hablemos y demos visibilidad a estas cosas es muy importante para que otras mujeres, para que otras mamás lo lleven ujú. este proceso mucho mejor. Sí, muchísimas gracias, Patricia. Gracias.
ti. Que vaya muy bien. Besito. Hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, pues aquí terminamos nuestro episodio con Patricia y nos esperan los próximos, creo que os van a encantar porque tenemos un tema de sexualidad y sensualidad y tenemos el tema de gestión financiera, cómo gestionarnos económicamente después de un divorcio, que es algo que todos nos interesa muchísimo, y también para vosotros, los hombres, para ellos habrán capítulos especiales y también hay muchas cosas que a vosotros os incumben y os interesan, porque esto no es solamente un podcast para mujeres, es verdad que hay muchos episodios enfocados a mujeres, porque claro, es mi caso, pero también para vosotros hay muchas cositas, así que os espero por aquí y me tenéis en contacto en Instagram, no os olvidéis, y dejar todos los comentarios que podáis también, que os apetezca, para ayudarme a mejorar en el podcast. En Spotify podéis dejar comentarios o me podéis escribir por Instagram. Gracias, besitos.